Bien, hermano, que el Señor nos bendiga grandemente. Este que le está hablando es el hermano Michael, que siempre estamos aquí alabando y glorificando al Señor. En esta hora tenemos un estudio bíblico. Se titula El tiempo cumplido, porque los tiempos se están cumpliendo. Nosotros siempre exhortamos a los radio oyentes que nuestro ministerio está en las redes. El Ministerio de las Redes tiene un gran cúmulo de escritos. Nosotros hemos estado escribiendo en el fundamento profético todas estas enseñanzas, que son difíciles de entender y muchas veces pues queremos preguntar. Bueno, nosotros también tenemos una sección de que todo aquel que quiera, ¿verdad?, pues tener sus preguntas, pues la manda a las citas proféticas. Nosotros ministramos y somos ministros de citas proféticas. Un ministerio que se encuentra en las redes, gloria al nombre del Señor, de dos maneras. Una manera son los escritos y otra, ¿verdad? Pues estamos aquí en las grabaciones de audio. En estas grabaciones de audio, pues es diferente. Estamos oyendo y estamos entendiendo, gloria al nombre del Señor, el estudio bíblico de una manera de voz. Gloria al nombre del Señor. Dios nos bendiga grandemente en esta hora, hermano. Bien, en esta hora el estudio se llama Tiempo Cumplido, gloria al nombre del Señor, y se encuentra en Hebreos 8:8. Dice así: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Sobre ello tenemos la palabra reprendiéndolos, ¿verdad? Como alguien que está dando a entender que los pensamientos que están corriendo pues no están correctos. De ahí la palabra reprendiéndolo, como las vírgenes insensatas o las 5 vírgenes insensatas, o el varón o el siervo malo, gloria al nombre del Señor, que dijo en su corazón, mi Señor tarda. Aquí, gloria al nombre del Señor, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días. Esos son días proféticos, dice el Señor. Son días que tenemos que entender en el tiempo que estamos viviendo, que un día para el Señor son 1000 años, y 1000 años es como un día, gloria al nombre del Señor. Y esos días que dice ahí se revelan como 3 días. De esos 3 días, 2 días, gloria al nombre del Señor, tienen que ver con la muerte de Cristo, tienen que ver con la muerte del Señor. Pero es una muerte profética la que nosotros estamos hablando y la que nosotros estamos señalando. Nosotros regularmente conocemos que Él murió y esos 2 días que estuvo muerto, pues se revelan dentro del Evangelio. Pero nosotros estamos dándole a entender a la audiencia en una forma profética que son 2 días proféticos, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces sería 2000 años. 2000 años donde la palabra del Señor, la palabra de gracia y la palabra que se ha predicado por el mundo entero, como la comisión de la iglesia llevando a cabo, ¿verdad?, esa tarea de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura por 2000 años, pues de ahí es que se trata, ¿verdad? Esos 2000 años de gracia que se estuvo predicando, gloria al nombre del Señor. Pero aparece que son 3 días, o sea, son 2 días de la muerte de Cristo. Para un ejemplo de 1 Corintios 11, verso 26, sobre los días. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, esa muerte del Señor, la cual la iglesia ha anunciado por 2000 años, revela parte de esos días en los cuales estamos hablando proféticamente. Y el tercer día, gloria al nombre del Señor, es un día especial. Es el día de la resurrección profética.
Es el día donde el Señor se levantó. Aquí nosotros hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo desciende. Y nosotros estamos hablando esto como los 2000 años. O sea, después de los 2000 viene el 2001. En el 2001 desciende nuestro Señor Jesucristo a Sión, como lo dice la Biblia. En Primera de Pedro 2, verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y lo dice claro, he aquí pongo en Sión la principal piedra. También dice, para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, nosotros hemos creído y por eso le predicamos. Pero para los que no creen, vaya las insensatas, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropezaron en la palabra profética, la cual se la estamos predicando. Porque no quieren entender o no quieren entrar por la puerta angosta, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados como condenados. Sobre esos 3 días que se siguen marcando dentro de la Escritura, que dice, porque reprendiéndolos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, gloria al nombre del Señor. Entonces, esos días tienen que ver también con los días proféticos que corren para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue castigado, gloria al nombre del Señor, por no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben lo que pasó en la cruz del Calvario. Dentro del pueblo de Israel, gloria al nombre del Señor. Pero después, o en el año 70, cuando vino Tito, el general Tito, gloria al nombre del Señor, pues entonces se hizo un juicio. Y sobre ese juicio, pues entonces fueron esparcidos el pueblo de Israel por todas las naciones, gloria al nombre del Señor. Esto no es cuestión de que yo lo diga, eso lo dice la Biblia. En Lucas 21, verso 24, dice, y caerá a filo de espada. Y eso está entre las señales del fin que nuestro Señor Jesucristo dio. Y repito, Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada. ¿Quién? El pueblo de Israel. Eso es en el año 70 por el general Tito. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y se esparcieron por todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta el tiempo de los gentiles se cumpla. Y esta parte del tiempo de los gentiles se cumpla, entendemos claramente que el tiempo de los gentiles tiene un límite. El tiempo de la gracia y la predicación de la gracia para los gentiles tuvo un tiempo marcado y determinado por 2000 años, porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Para el pueblo de Israel, pues fue más o menos distinto. Porque el pueblo de Israel también fue castigado, fue arrastrado esos 2000 años por todas las naciones. Y de ahí, gloria al nombre del Señor, se revela lo profético. Si nosotros vamos a Oseas capítulo 6, el verso 2 revela todo esto que se está hablando. No se sabe por qué la iglesia no tiene este entendimiento, porque muchos están predicando lo que no es. Pero nosotros predicamos exactamente como el Espíritu del Padre nos lo está dando a entender para poder entender este tiempo que nosotros estamos viviendo tan convulsionado. Dice así, Oseas capítulo 6, verso 2. Nos dará vida después de 2 días al pueblo de Israel. Después de esos 2 días proféticos, después de esos 2000 años, la Biblia dice, y nos dará vida después de esos 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. O sea, que el tercer día, nuestro Señor Jesucristo, o el advenimiento o el descenso, gloria al nombre del Señor, le dio vida al pueblo de Israel, entrando juntamente con ellos en su tercer día
profético, en su tercer día de resurrección profética, gloria al nombre del Señor. Y dice, y viviremos delante de Él. O sea, viviremos o estaremos en el pueblo de Israel nuevamente delante de Él, porque estamos diciendo que Él está en Sión. En otras palabras, 1945 se acaba la guerra de Hitler y el pueblo fue liberado. Y en el 1948 para acá, pues entonces se revela ese tiempo presente, mas no fue hasta el 2000 que entró en función la parte profética. Gloria al nombre del Señor. Revelación que se encuentra en Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío. O sea, en su tercer día, entiéndase bien, porque fue el momento, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, que ascendió de los sepulcros. Y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Repito, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Israel está en su tierra. Ahora mismo podemos hablar de la capital de Israel, Jerusalén, la cual hace poco tiempo, gloria al nombre del Señor, Dios permitió que esa profecía de Zacarías, gloria al nombre del Señor, 12 entrara en función, porque estamos en los postreros tiempos, y en los postreros tiempos se va a revelar toda esta magnitud de profecía, la cual nosotros estamos hablándole aquí, gloria al nombre del Señor. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y estamos hablando de una confirmación de lo que está hablando Osea y de lo que está hablando Lucas y de lo que nosotros estamos hablando y diciendo, gloria al nombre del Señor. Repito, en Hebreos, porque reprendiéndolos dicen, aquí vienen días, y ya sabemos que esos días están en marcha y corriendo, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y se está hablando de tiempo cumplido, porque la iglesia piensa que estas cosas no se están cumpliendo y el tiempo profético y las señales del fin están siendo cumplidas. En que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y no se refiere solamente a Israel, sino también se refiere a los elegidos en justicia. Y de ahí hay mucha tela que cortar, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice así el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, habla de un pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. A lo que nosotros decimos, ¿y qué pacto fue ese? Bueno, está hablando del pacto de la gracia, está hablando del pacto de la Santa Cena que se llevó a cabo en Egipto, se está hablando de la muerte del Cordero, que su sangre estuvo en los dinteles de la puerta. Se está hablando de la puerta abierta de Egipto y de la salida del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el mar muerto se abrió y ellos pasaron en seco y entraron, gloria al nombre del Señor, al desierto. Entonces, ese no es como dice mucha gente, gloria al nombre del Señor, que ese es el nuevo pacto de la gracia, sino que tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos referimos, porque los tiempos están cumplidos y los tiempos están caminando. Y la Biblia muchas veces no se está interpretando o leyendo correctamente. Y yo se la estoy leyendo y se lo estoy diciendo. Estamos en Hebreos 8:9 que dice, no como el pacto que hice con sus padres. Entonces no es como ese pacto. Y el pacto que hizo con sus padres es el pacto de la gracia. Pero aquí dice, no como el pacto. Repito, en que estableceré con la casa de Israel, Israel, el pueblo de Israel, y la casa de Judá, los elegidos, un nuevo pacto. Ese nuevo pacto no es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que estamos hablando entonces de que para ese tiempo estaba vigente el tiempo de la gracia, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y eso sucede
principalmente en el desierto de Sin, con la principal piedra de ángulo puesta en ese desierto, donde, gloria al nombre del Señor, no tuvieron visión para ver la principal piedra de ángulo, no tuvieron visión para tratar con ella ni hablar con ella, aunque Dios le había dicho a Moisés y Aarón cómo tenían que tratar la piedra y lo que el pueblo tenía que hacer para que fuera nuestro Padre Celestial glorificado delante del pueblo por aquella misma piedra y por aquellos mismos Moisés y Aarón. Lo que no sucedió, sino que sucedió todo lo contrario. Sucedió exactamente lo que pasó en el Calvario. En vez de glorificar al Señor por todas sus obras y maravillas, prodigios y milagros, lo cogieron y lo crucificaron. Y la piedra no la tuvieron en alto, no la tuvieron por poco. A la piedra se le dio 2 varazos, que son los 2 días de su muerte. Y luego entonces viene lo que se llama el juicio de Dios sobre su pueblo. Y ese juicio los llevó, ¿verdad?, a la ley de Moisés, una ley que ellos no podían llevar. Aquí, gloria al nombre del Señor, estamos viendo la ley de justicia, que es un ajuste de esa ley, pero el que lleva la voz cantante es el Rey de Justicia. Para el pueblo de Israel, que nunca tuvo la oportunidad de la participación de la gracia, porque la iglesia y el mundo sí tuvieron la participación y gozaron del Espíritu Santo, de los poderes y las bendiciones de bautismo y de todo gozo, gloria al nombre del Señor, que se deriva del Nuevo Testamento, pero no así el pueblo de Israel. Pero para el pueblo de Israel hay una gran promesa, una promesa de Dios, gloria al nombre del Señor, que se encuentra ahí mismo en Ezequiel capítulo 37, gloria al nombre del Señor, en el verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, está hablándole al pueblo de Israel, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, la tierra de Israel, y sabrás que yo soy Jehová, que lo hice, dice el Señor. En Oseas 6:3 dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Allí habla del Espíritu que Dios le va a conceder al pueblo de Israel, una gracia bendita por cuanto ellos nunca la conocieron. Aquí habla de una lluvia temprana y tardía. Mucha gente piensa que todas estas promesas son para la iglesia. Y piensan diciendo que esa lluvia tardía es una bendición grande que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2, cuando Pedro lo llama por el libro de Ezequiel, que vendría el Espíritu, ¿verdad? Y habrían grandes proezas y gran avivamiento, gloria al nombre del Señor, para estos postreros tiempos. Y yo lamento mucho de solucionarlo, porque esas promesas son para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Aquí se habla de este capítulo para que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu del Padre le está diciendo al pueblo oyente, gloria al nombre del Señor. Esa lluvia temprana y tardía, la cual está hablando ahí, es una lluvia de bendiciones, pero es para el pueblo de Israel. Y se entiende más cuando habla, gloria al nombre del Señor, de su tercer templo. De eso vamos a estar hablando. Pero aquí en Ezequiel 36, 24, el 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Y eso se discutió. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablándole al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel de esa gran bendición por el Espíritu que ha de venir al pueblo de Israel. Y os daré corazón nuevo. Esto lo conoce la iglesia porque la iglesia pasó por la gracia, pero el pueblo de Israel no. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestras carnes
de corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todo esto es experiencia, la ha pasado la iglesia sabe de esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que ande en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pongas por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y el pueblo de Israel está habitando allí, y esta es la promesa que se dirige para el pueblo de Israel. Óiganlo bien, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Gloria al nombre del Señor. Estas son bendiciones grandes y maravillosas que están ahí dentro de un nuevo pacto. Un pacto que lo tiene nuestro Señor Jesucristo como Rey de Justicia, puesto en Sión, tanto para Israel como para los elegidos. Sobre ese punto en particular es que Hebreos, gloria al nombre del Señor, continúa enseñándonos a nosotros. En Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, después de aquellos 2 días, que viene el tercero de resurrección, de eso es que el Señor está hablando. Porque aquellos 2 días de la muerte de Cristo, Dios se los contó como castigo al pueblo de Israel. Y se pondré mis leyes en la mente de ellos. Claro, nosotros ya entendemos eso por el Espíritu Santo que estuvo en la gracia con nosotros. Y sobre su corazón las escribiré. Reconocemos eso también. O sea, ya esa experiencia la tuvimos. Y seré a ellos por Dios, dice Dios al pueblo de Israel. Y ellos me serán a mí por pueblo. Pero aquí hay algo que no compage, que se nota diferente, que es el verso 11. ¿Por qué se nota diferente? Porque en la gracia no se enseña eso, pero sí en la ley de justicia para el pueblo de Israel. Oiga cómo dice, y ninguno enseñará a su prójimo. Cosa que la gracia no lo tiene así. La gracia lo dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y el Señor dio ministerio para los maestros, escuela bíblica, y se enseña la palabra a todo el mundo de diferentes maneras y formas. La Biblia se ha distribuido por todas partes y aquí aparece y ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Okay. Los contextos dentro de la palabra profética nos pueden enseñar más. Juan 6:35 dice así. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dicho esto, nosotros reconocemos 3 panes. El primero fue el de la gracia, o mejor dicho, el primero fue el que dio Dios como maná en el desierto. O sea, el primero fue la ley. El maná que cayó en el desierto y ellos comieron. Gloria al nombre del Señor. El segundo maná sí es la gracia, ¿verdad? Cuando el Señor en aquel monte, ¿verdad? Puso los panes y los peces y los multiplicó y se los dio a los apóstoles y ellos se los dieron a la multitud y comieron y se saciaron. Precisamente este texto que está aquí pues habla sobre eso, en particular sobre eso también. Pero hay un tercer maná. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el pan de ley de justicia, que es la palabra espiritual que habla nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a seguir enfatizando la lectura, porque he descendido del cielo, lo que nosotros hemos estado diciendo, y estamos en Juan 6:38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sobre la enseñanza de Hebreos, que era la que nosotros estábamos haciendo énfasis, en el verso 42 de Juan 6 dice, el verso 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces dice el 45, escrito está en los profetas,
y serán todos enseñados por Dios, que eso es lo que dice Hebreo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, esto es una enseñanza completamente distinta a la que se da en la gracia. Porque aquí entonces, porque en la gracia tenemos que entender que tenemos que aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Aquí sería algo diferente en la ley de justicia. Y serán todos enseñados por Dios. O sea, aquí no hay maestros, aquí no hay pastores, aquí no hay concilio, sino gloria al nombre del Señor, como dice la Biblia. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se obtiene por revelación divina. Gloria al nombre del Señor. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. No solamente nuestro Señor Jesucristo, sino todos los que han sido enseñados por él. Gloria al nombre del Señor. Aquí es donde dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Bueno, aquí están hablando del pan de la ley, pero no obstante también habla, porque la discusión de Juan 6 habla de la gracia. O sea, todos aquellos que comieron del pan de la gracia, pues llegaron al paraíso. Pero el paraíso no es la vida eterna. De esto que se trata, yo soy el pan de vida, dice el Señor. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno descendió del cielo en el 2001, o sea, se está hablando después de los 2 días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando en una forma profética, hermano, entienda. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, gloria al nombre del Señor. En cuanto a la gracia se refiere, dice aquí, y el pan que yo daré es mi carne. Pero sabemos claramente lo que con el tiempo parado, el tiempo que le dieron a la gracia, el cual yo daré por la vida al mundo. Amén. Eso fue hace 2000 años atrás. Y ahí vienen entonces los judíos que volvían a contender, como hoy día los saduceos, como hoy día los muchos concilios y muchos predicadores no predican esto, porque ellos no entienden esto. Ellos no saben de la ley de justicia, como se revela en la palabra del Señor. En el verso 66 dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu del Padre, el Espíritu de la revelación, el Espíritu de la palabra profética, de la palabra de justicia. La carne para nada aprovecha, hermano. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, gloria al nombre del Señor. Hebreo lo expresa de una manera fuerte y lo expresa de una manera, ¿verdad?, que no es muy entendible. Yo le voy a leer otra vez el texto de Hebreos 8:11 para tener más o menos un conocimiento de lo que se ha dicho. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Está hablando de todos aquellos que están recibiendo esa unción de bendición, de conocimiento dentro de la ley de justicia. De eso Juan también habló. En primera de Juan 2:20 hay un texto que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoced todas las cosas, gloria al nombre del Señor. Luego el 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y estas son enseñanzas que tienen que ir en la profundidad del mismo mensaje y tener conocimiento de que quien nos está enseñando es el mismo Padre Celestial. No se equivoque, esto no es que se ha subido a la cabeza y ahora yo quiero dirigirme por donde me da la gana. Eso no es así, porque la Biblia no me enseña así, sino que lo que dice la Biblia es que esa unción
que vosotros recibisteis y que permanece en vosotros, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, conforme a la palabra de Dios y conforme se ha predicado. Es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hay que permanecer en los estatutos establecidos por Dios en lo profético. Gloria al nombre del Señor. El contexto, porque yo trabajo mucho con los contextos. El contexto del Viejo Testamento en Isaías 54:3 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Esto es en el tiempo presente. Esto es en el tiempo cuando Él desciende. Esto es el tiempo que marca Juan capítulo 6, después del verso 35 en adelante. Todo lo que se enseñó y todo lo que se habló aquí, donde todo lo que han sido enseñados por el Padre van al Hijo, gloria al nombre, pero tienen que ser primeramente por el Padre, gloria al nombre del Señor, porque el Padre es el que está con los elegidos en justicia en este momento. Y el verso que estamos refiriéndonos, que es Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, como lo dice Hebreos capítulo 8, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Ves? Y entonces es que entra esta parte que dice en el verso 12 de Hebreos, que dice: porque seréis propicios a sus injusticias, nuestro Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, o sea, estamos hablando del pacto de Abraham, gloria al nombre del Señor, del pacto de las promesas. Estamos hablando del pacto porque Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Y de ese pacto que habla ahí en Romanos capítulo 4, en Romanos capítulo 4, verso... Vamos a coger el verso 10, dice cómo fue que fue contada, o sea, cómo fue que se le fue contada esa bendición a Abraham, estando en la circuncisión. Para nosotros la circuncisión es como si estuviese bautizado, o en la incircuncisión como si no estuviese bautizado, como un gentil cualquiera. No en la circuncisión, no en el bautismo, sino en la circuncisión como un gentil cualquiera. O sea que la bendición le vino a Abraham no teniendo ningún pacto, porque en el tiempo de Abraham el pacto de Noé se estrelló en la torre de Babel. Y no tengo tiempo, hermano, se me está acabando el tiempo y voy a las millas. El verso 11 dice: y recibió la circuncisión como señal. Esa circuncisión, ese pacto del cual se está hablando, que lo recibió Abraham como una señal, como un sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y este es el llamado que nosotros estamos haciendo, porque el pacto de la gracia se quebrantó frente a las torres de World Trade Center en Nueva York, después del 2001, y de eso es que se trata. Entonces, luego recibimos ese llamado de parte del Señor para entrar por la fe a este pacto, gloria al nombre del Señor, que es mencionado en la Biblia, para que fuese padre de todos los creyentes. Abraham, no circuncidado, o sea, no bautizado. Nosotros nos bautizamos, pero aquí, gloria al nombre del Señor, al detenerse el plan de la gracia, pues entonces no estamos circuncidados, no aparece ese registro, a fin de que también a ellos, a los que no están circuncidados, la fe les sea contada por justicia. Les voy a leer el texto para terminar. Y recibió la circuncisión como señal, tanto Abraham como nosotros, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, sin ningún pacto, para que fuese entonces padre de todos los creyentes que no estén bajo ese pacto de la gracia, o no estén circuncidados, o no estén bautizados, a fin de que también a ellos por la fe les sea contada la justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Ve? Y así sigue dándonos a entender el conocimiento. Yo se los doy para que también lo lean, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios nos bendiga, hermano, Dios nos guarde. Esperemos que estas cortas palabras les sigan y les sean de bendición para su vida espiritual. Cualquier cosa que haya oído y que no haya entendido, nosotros estamos en la red bajo citas proféticas. Allí, pues, gloria al nombre del Señor, le estaremos llevando un sinnúmero de estudios bíblicos que tienen mucha orientación de esta y más profunda, gloria al nombre del Señor. Este estudio se llama tiempo cumplido. Ese tiempo se ha cumplido, hermano. Estamos viviendo un tiempo cumplido, porque ya toda esta profecía y todas estas cosas se las estamos llevando como tiempo pasado.
donde se hace un presente en un desarrollo para guardar con fe y esperanza el levantamiento de nuestro Señor Jesucristo desde Sión. Así que este es el hermano Michael, citas proféticas, acuérdense de ello. Dios les bendiga grandemente y seguiremos predicando más luego.